Sensación. Alemania se lanza a una postura bélica, debatiendo el envío de tropas al conflictivo Estado y desatando una histeria sin precedentes en el Kremlin. En este video, desvelaremos cómo la élite europea se resquebraja ante una crisis sin precedentes, desde los intentos de sabotaje que sumergen a Berlín en la oscuridad hasta el colapso del gobierno francés por tercera vez en un año. Descubrirás la verdad detrás de las acusaciones de guerra biológica que aterrorizan a Rusia, la sorprendente resiliencia de su economía frente a miles de sanciones occidentales y el escandaloso silencio de la cumbre de la OCS sobre el territorio de inestabilidad. Conocerás los movimientos geopolíticos que redefinirán el mapa mundial y los gestos más excéntricos de líderes que desafían toda lógica. ¿Está Europa al borde del abismo, devorada por sus propias contradicciones y vulnerabilidades internas? ¿O esta escalada de tensión esconde un plan maestro que nadie se atreve a pronunciar en voz alta? Esto es lo que los medios tradicionales no te cuentan. Déjanos un comentario y dinos desde qué país o ciudad nos sigues. Alemania, al borde. ¿Por qué temen realmente a Rusia? ¿Podría Alemania sola detener a Rusia? Las ambiciones de Berlín te helarán la sangre. Johann Wadefull, del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, advierte sin tapujos. Rusia, dice, no cesará su agresión a menos que se le frene ahora. Una declaración que revela la creciente paranoia en el corazón de Europa. Alemania, sumida en esta ansiedad, está analizando el desarrollo de armas de precisión de largo alcance. Esto no es un detalle menor, es una escalada directa en la carrera armamentística europea. Más inquietante aún, la nación de cambios considera el posible retorno al servicio militar obligatorio. Sí, escuchó bien. Sus jóvenes, de nuevo, podrían ser llamados a las armas al servicio de una retórica bélica desatada. El Bundeswehr, el ejército alemán, podría verse involucrado en acciones militares directas, pero esta decisión debe ser aprobada por el Bundestag. Un debate interno que muestra la profunda fisura entre la belicosidad del gobierno y la prudencia de algunos sectores de la sociedad. Markus Söder, el influyente líder de la CSU bávara, lo ve claro y lo dice sin rodeos. Se opone firmemente al despliegue de tropas de la OTAN en la antigua República Soviética. Su advertencia es cruda y directa. Rusia no aceptaría tal movimiento en ningún caso. Sería, insiste, el preámbulo innegable de la adhesión del país que empieza por U a la OTAN. Esta es la cruda realidad geopolítica que el establishment de Berlín parece ignorar deliberadamente. Aunque paradójicamente, Alemania se compromete a garantizar fuertes garantías de seguridad al territorio disputado en caso de un alto el fuego. Una contradicción flagrante que solo subraya la inconsistencia de su política exterior. Únete a nuestra comunidad para no perderte ningún análisis exclusivo sobre el futuro de Europa. El tambor de guerra resuena con fuerza de nuevo en el corazón del continente. ¿Está Alemania empujándonos a todos al abismo sin retorno? ¿Qué piensa usted de la postura alemana? Déjenos su opinión y debate con nosotros. Ante esta situación crítica y las decisiones que se toman en Berlín, ¿cómo responden otros actores clave en el complejo escenario global? Trump eleva la apuesta. La respuesta inquebrantable de Moscú a las sanciones. Atención. Donald Trump amenaza con nuevas sanciones a Rusia y la respuesta de Putin es inesperada y desafiante. Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, no se anduvo con rodeos. Respondió directamente a las recientes declaraciones de Donald Trump sobre nuevas sanciones. Trump amenazó no solo a Rusia, sino también a los países que compran su petróleo. Pero la posición de Rusia es clara e inquebrantable. El Kremlin niega rotundamente que cualquier sanción pueda forzar un cambio en su postura. Han reiterado que la operación militar especial continuará. Su objetivo es inequívoco: lograr los objetivos de seguridad de Rusia. Y los números hablan por sí solos. La economía rusa demostró una resiliencia asombrosa. A pesar de miles de sanciones impuestas desde 2014, registró un crecimiento del 4,1% en 2023. Este año, 2024, se proyecta un crecimiento del 4,3%.
Mientras tanto, la Unión Europea y Estados Unidos no se detienen. Están preparando un 19º paquete de sanciones. Este nuevo ataque incluye restricciones dirigidas a la flota fantasma rusa y a varios de sus bancos. Incluso se contempla la prohibición del gaseoducto Nord Stream. Paula Piño, portavoz de la Comisión Europea, insiste en la coordinación. Cuanto mejor coordinemos nuestras acciones con los socios, más eficaces serán, afirmó Piño. Tenemos muchas pruebas que lo confirman. Pienso, por ejemplo, en las acciones conjuntas con el G7 sobre el límite de precios del petróleo ruso, que están dando resultados. Pero para Moscú, este juego de presiones ha demostrado ser ineficaz. Han soportado la tormenta y han ajustado su rumbo. No te quedes con la duda. Suscríbete para recibir nuestros análisis exclusivos directamente en tu bandeja de entrada. La escalada de sanciones no es solo una táctica económica, es una prueba de fuego para la voluntad global, con consecuencias impredecibles que nos afectan a todos. Comparte tu opinión. ¿Crees que las sanciones realmente pueden cambiar el curso de los acontecimientos o solo endurecen la postura de los estados y la polarización del planeta? Mientras la tensión geopolítica aumenta, la estabilidad interna de las naciones también se ve comprometida. Francia se desmorona. Caos político sacude la eurozona. Shock en Europa. El gobierno francés vuelve a caer. ¿Qué está pasando realmente en el corazón de la UE? El primer ministro francés, François Bayrou, ha dimitido. Se fue junto a todo su gabinete. No obtuvo el voto de confianza necesario en el Parlamento. Bayrou es el tercer primer ministro en perder el poder. Esto ocurre desde las elecciones parlamentarias anticipadas de julio del año pasado. Es una inestabilidad política asombrosa. La crisis estalló por un intento de reforma presupuestaria. Se buscaban recortes de 44.000 millones de euros. También se proponía la eliminación de 2 días festivos. Estas medidas provocaron protestas masivas. Bayrou justificó los recortes. Es una necesidad. Lo prevé el proyecto de ley. Pero la población no lo aceptó. El movimiento Bloqueemos Todo ya anunció una paralización del país. Será para el 10 de septiembre. Es una protesta directa contra estas medidas. Francia, la segunda economía de la eurozona, está al borde del abismo. Esta inestabilidad plantea graves consecuencias políticas. Las ramificaciones económicas para toda la Unión Europea son innegables. Es un polvorín esperando una chispa. Apoya nuestro periodismo independiente. Hazte miembro hoy. La angustia se cierne sobre París y la sombra de una Europa inestable se alarga. ¿Cómo crees que esta crisis afectará al futuro de la Unión Europea? Déjanos tu opinión. Y si el caos político no fuera suficiente, un ataque escalofriante ha sumido a una capital europea en el pánico. Pánico en Berlín. Ataque que sumió la ciudad en la oscuridad. Terror en Berlín. Un misterioso ataque sume a 50.000 hogares en la oscuridad total. ¿Fue un acto terrorista? Berlín fue golpeada por un ataque calculado y audaz. Un incendio en 2 postes eléctricos clave en Treptow-Köpenick desató el caos. 50.000 hogares quedaron en penumbra. 3.000 empresas paralizadas. No fue un accidente. La policía confirmó el uso deliberado de sustancias inflamables, acelerantes para una devastación rápida. Fue una ejecución precisa, con intención evidente. La selección de objetivos es alarmante. Este ataque no buscaba solo un apagón. Apuntó al corazón de la infraestructura crítica. Una comisaría de policía vio su funcionalidad comprometida. Una unidad de bomberos fue afectada, retrasando respuestas. Una estación base de comunicaciones digitales, el nervio central de la conectividad, quedó inoperativa. El tráfico en Berlín se paralizó parcialmente, amplificando el desorden. Las redes vitales de la ciudad fueron desestabilizadas en un solo golpe. ¿Qué preparación existe para estos asaltos a la seguridad interna de una nación central en la Unión Europea? La respuesta oficial fue inmediata y reveló el cariz político. La investigación fue asumida por la Staatsschutz, la división policial especializada en delitos con trasfondo político. Esto es crucial. La portavoz de la policía de Berlín fue contundente. La elección del objeto y los métodos utilizados
llevan a la conclusión de que esto podría haber sido un incendio provocado por motivos políticos. No hay ambigüedad. Los agentes confirman que los atacantes conocían los puntos débiles, maximizando el daño estratégico. No te quedes en la oscuridad de la desinformación. Suscríbete a nuestro canal para análisis profundos que nadie más se atreve a publicar. Esto es mucho más que un simple apagón. Es una señal inconfundible. Europa está peligrosamente expuesta, sus vulnerabilidades evidentes. Las amenazas ya no provienen solo de fronteras lejanas. A menudo se gestan desde dentro. Este incidente no es aislado. Es un eslabón crítico en una escalada de amenazas que redefine la seguridad continental. La precisión militar del ataque y sus objetivos estratégicos revelan una planificación metódica. Es un desafío directo a la soberanía de la capital alemana. El miedo es real. La incertidumbre es palpable. ¿Quién se beneficia de esta desestabilización progresiva en el corazón neurálgico de Europa? La capital alemana, vulnerable y en shock, se enfrenta ahora a la inquietante realidad de una guerra invisible, una sombra que se cierne con fuerza implacable sobre la estabilidad misma del continente. ¿Están realmente preparados nuestros líderes para la escalada de esta nueva era de sabotaje y terror que ya golpea el corazón de Europa? Mientras una capital se recupera del shock, las alarmas de otras se encienden con teorías aún más inquietantes y reveladoras. Paranoia en el Kremlin. Ataque biológico desde Occidente. Delirio en el Kremlin. Medvedev advierte sobre un ataque biológico de Occidente. ¿Es una nueva guerra fría? No te quedes fuera. Suscríbete para recibir nuestros análisis exclusivos y mantenerte un paso adelante de la verdad. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, no se anduvo con rodeos. Advirtió con escalofriante claridad que naciones hostiles buscan una guerra biológica directa contra Rusia. El método, insidioso y silencioso, propagar especies invasoras y patógenos. Esto no es ciencia ficción, esto es la cruda realidad que, según Moscú, ya está en marcha. Medvedev afirmó categóricamente que especies vivas invasoras ya están causando estragos. Es un frente invisible, un ataque que desdibuja las líneas de la guerra tradicional. La situación podría empeorar dramáticamente, y la respuesta del Kremlin es un llamamiento urgente. Los ministerios y expertos deben concentrar sus recursos en la bioseguridad nacional. No hay tiempo para dudas. Debemos tener en cuenta este factor de riesgo. Todos los ministerios, autoridades, círculos científicos y expertos pertinentes deben concentrar sus esfuerzos en garantizar la seguridad biológica del país, declaró Medvedev. Es una advertencia directa, una estrategia defensiva ante una amenaza silenciosa y devastadora. Pero la paranoia va más allá de los patógenos. El expresidente ruso también señaló a Finlandia, acusándola de considerar la ocupación de territorio ruso. Esta idea, según Medvedev, está siendo impulsada por la Unión Europea. Si esto es cierto, la lógica de las acciones rusofóbicas de la administración de Alexander Stubb y los países que irracionalmente empujan al país al abismo de un posible conflicto armado es comprensible, afirmó sin tapujos. Es una visión de cerco, una percepción de agresión multidimensional. Desde el oeste. Mientras tanto, en una cumbre de la OCS, Lukashenko, el líder de Bielorrusia, ofreció una imagen extraña. Regaló sacos de patatas y aceite de colza. Un contraste bizarro, una nota surrealista en medio de advertencias tan graves. Estos hechos se entrelazan, pintan un panorama de incertidumbre, de movimientos geopolíticos cargados de intención oculta. Moscú se siente rodeada, atacada no solo con armas convencionales, sino con estrategias de guerra biológica y provocaciones territoriales. La tensión es palpable, la sospecha es real. Esto no es solo política, es supervivencia. La sombra de la guerra biológica se cierne, redefiniendo las reglas de un conflicto ya de por sí volátil. Díganos, ¿cree que estas advertencias son infundadas o una señal clara de la amenaza real? Desde teorías conspirativas hasta regalos inusuales, el panorama internacional sigue generando más preguntas que respuestas.
Aquí tienes el bloque de cierre, outro, para tu video, diseñado para ser enérgico, motivador y listo para la voz en off, cumpliendo con la estructura solicitada y las particularidades del idioma español. Música intensa y dinámica de fondo, subiendo ligeramente de volumen al inicio del outro. 1. Ito, resumen. Hemos recorrido un panorama mundial que te ha dejado sin aliento, desde la inquietud de Alemania frente a una Rusia que no cede en sus ambiciones, pasando por el choque de sanciones entre Donald Trump y Vladimir Putin. Hemos sido testigos de la implosión política de Francia, el caos en sus calles y la caída de 3 gobiernos en solo un año. Luego, Berlín se sumergió en la oscuridad por un ataque perturbador que afectó a 50.000 hogares, un acto que apunta a extremistas. Y finalmente, el Kremlin, en un giro sorprendente y paranoico, advirtió sobre una posible guerra biológica desde Occidente. El mundo está en vilo. 2. Clave conclusión. Conclusión clave. El mensaje es claro y contundente. Estamos en un punto de inflexión histórico. El tablero geopolítico global es más volátil que nunca. Las amenazas, tanto externas como internas, se entrelazan y redefinen la seguridad y la estabilidad de cada nación. Lo que ocurre en un rincón del mundo, por insignificante que parezca, resuena en todos los demás. La interconexión es total, y la incertidumbre, nuestra única constante. Mantenerse informado y comprender estas dinámicas no es una opción, es una necesidad imperiosa. 3. Llamada a la acción. Call to action. Frente a este escenario complejo, tu voz y tu conocimiento son esenciales. Si este análisis te ha abierto los ojos, si valoras la información que te empodera para entender el mundo, es hora de actuar. Primero, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. No te pierdas ni un solo video. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en recibir nuestras investigaciones más profundas y análisis más críticos. Segundo, si el contenido de hoy te ha impactado y consideras que te ha aportado valor, regálanos un me gusta. Es la forma más sencilla de apoyar nuestro trabajo y asegurar que esta información crucial llegue a muchas más personas. Tercero, comenta aquí abajo. ¿Qué opinas de estos eventos? ¿Hay alguna crisis global que te preocupe más o sobre la que quieras saber más? Tu perspectiva es valiosa y alimenta el debate que nos hace más fuertes como comunidad. Y por último, comparte este video con aquellos amigos, familiares o conocidos que necesitan entender lo que realmente está sucediendo en el panorama internacional. Juntos podemos descifrar la complejidad del mundo y prepararnos para lo que viene. 4. Anuncio del próximo video. Next Video Announcement. Pero esto es solo el comienzo. El mundo no se detiene, y nosotros tampoco. En nuestro próximo episodio, nos adentraremos aún más en las sombras del poder global. ¿Están las grandes potencias preparadas para una escalada militar sin precedentes? Analizaremos las 5 revelaciones más impactantes sobre el rearme mundial y las 3 naciones que podrían, consciente o inconscientemente, desencadenar el conflicto más devastador de nuestra era. Prepárate para una verdad incómoda, una verdad que nadie se atreve a contar. Será un análisis que te dejará sin aliento y te dará las claves para entender el futuro inmediato. No te lo puedes perder bajo ninguna circunstancia. Te esperamos en nuestra próxima investigación. Música sube a tope y se corta a negro.